Bienvenidos, Dios les bendiga. En este momento dejaremos a un lado lo del desarrollo de interfaz gráfica para trabajar algunos conceptos de orientación a objetos, con el propósito de que el manejo de estos elementos y funciones nos ayude a continuar con las clases de conexión a base de datos y relaciones entre interfaz. Entonces, para esto es necesario que tengamos como objetivo lo que es comunicación entre clases y el uso de mensajes y funciones. Ok. Entonces, los métodos y mensajes de un objeto. Lo primero que ustedes tienen que consultar, les invito a que puedan revisar la guía 5 y que puedan leer las documentaciones referenciadas, como el libro de Luis Joyanes Aguilar. Este les dará una visión en cuanto a lo que es el concepto de orientación a objetos, que por tiempo no podremos desarrollar durante el video, sino nos iremos directamente a la práctica. Ok, más les recomiendo primero ir revisando la documentación de la bibliografía que se les dio como referencia, y yo sé que eso ayudará a que aprovechen mucho más este video. Ok. Entonces, bueno, establecido el objeto como una colección de datos, el cual construimos a través de una clase, ella va a poseer datos y van a ser operados o manejados mediante funciones o métodos. Ok, el mensaje, que sería el nuevo concepto que estamos incorporando, en este caso es la petición de un objeto, de un objeto a otro objeto. Y en este caso se solicita para ejecutar un método en específico, es decir, es como una llamada a una función de otra clase o de una clase interna. Por ejemplo, tenemos estas dos representaciones gráficas. Tenemos el objeto emisor, hace un llamado, en este caso de un mensaje llamado prueba, y ella ejecutará a que dentro del objeto receptor, existiendo una clase, una función del mismo nombre, se ejecuta la función. Lo que contiene dentro de la función es el objetivo de ejecución. Es la estructura que establece si es pública, el nombre, todo esto es la estructura del método. Y la forma en que se llama, que es la ejecución de esta línea, el nombre, prueba y los respectivos paréntesis, pues estás llamando una función, es el mensaje. Ok, ya para el segundo ejemplo nos da una conceptualización a través de el objeto ventas. Él envía un mensaje llamado calcular precio con el parámetro 100. Ahora el objeto producto, receptor, recibirá la llegada del mensaje y ejecutará la función que se encuentra en el método del mismo nombre, calcular precio, asignado como parámetro de entrada este valor 100. Ok, esto vamos a ejecutarlo a través de una clase. Vamos a hacer estas mismas estructuras de ejemplo, este mismo funcionamiento, para a través de una clase. Primero les muestro una clase que construimos previamente el día 2209, se encuentra entre los primeros videos. Este es el ejercicio suma, un pequeño ejemplo para dar introducción al uso de variables en Java y del código Java, pero no posee interfaz gráfica. El objetivo de este era dar inicio al lenguaje. Ok, entonces para este no se hizo una programación estructurada, no se usaron mensajes, no se usaron métodos, no tenemos funciones. Ahora debemos reestructurarlo, pero debido a que las variaciones son muchas, la modificación es lo suficiente para no tener que escribir sobre él. Voy a crear una segunda clase. Entonces, utilizando este mismo proyecto, voy a crear una nueva clase, main class, Java main class, y la voy a llamar suma 2 o sumar y métodos, para ser un poquito más descriptivo. Muy bien. Ok, vamos a documentar nuestra clase igual que la vez anterior, haciendo copio aquí para optimizar el tiempo, el enunciado del mismo, pero aquí bajo uso o bajo implementación.
de métodos y mensajes. Ok, y actualizamos aquí la fecha. Hoy ya es 03, perdón, aquí tenía presionado insertar 03, no, ok, es la 03-10. La función de pack numérico está desactivada. Muy bien, ahora aprovecho este video para dar explicar cierta función de documentación de la clase. Muy bien, ahora vamos a la fase. Como en el caso anterior, lo primero que tenemos es declaración de variables. Ya analizado nuestro ejercicio, sabemos que tenemos una variable entera n1, una variable entera n2. También tenemos una variable entera resultado, porque la suma de dos enteros produce un entero. Ok, y aquí ya no tendríamos más datos. Ahora, después de eso vendría la declaración de funciones. Este sí no se había hecho la clase pasada. De métodos, declaración de métodos, variables y métodos. Utilizar este término. Muy bien. Ahora, para incorporar tenemos que conocer los tipos de funciones. Existen en este caso 4 tipos de funciones básicas y están atribuidas en este caso a 2 tipos principalmente y 2 variables de estas, que serían get y set. Las variables get nos sirven para obtener un dato. Esto es con el fin de obtener un dato. Estas funciones son función de retorno, ok, y las variables set no son para obtener el dato, sino para modificar un dato, y no son función, no es función de retorno. Es decir, por principio básico, el get debe tener función de retorno y el set no debe tener función de retorno, aunque usted puede crear una función mixta o una nueva función. Así que bueno, le vamos a explicar desde el principio. Ahora, la función get no posee generalmente parámetro de entrada, pero la función set sí. Entonces, estos serían las formas de identificar los 4 tipos: con retorno, sin retorno, con parámetros, sin parámetros. Pero los dos tipos de métodos van a ser get y set según la función, que es lo que deseas hacer: obtener un dato o modificar un dato. Ahora, este get set, según la teoría, se establecerá para cada variable que estamos trabajando. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues simplemente podemos dar clic secundario, insert code. Damos clic secundario en la línea o nos ubicamos en un orden. Si nos lo hacemos aquí, estaríamos dañando la estructura del código. Me ubico una línea en blanco en secuencia antes del main. Le digo insert code y le digo construyeme un getter, que es una función get. Para las variables automáticamente me aparecerán todas las variables declaradas, entero 1 y entero 2. Ok, y aquí en este caso, debido a que le di a la función de encapsulación, ese fue mi error, vamos a eliminar la función de encapsulación. Disculpen, pero no quiero volver a grabar el video. Vamos a trabajarlo así, sin encapsular campo. Simplemente le doy aceptar, selecciono las 2 variables. Ok, ya aquí automáticamente me construyó la primera función. La función get es declaración de tipo public. Como retorna, entonces se asigna el tipo de variable. El nombre es get, pues la función es obtener. Y para identificarse n1, que es la primera variable, abre y cierra paréntesis, no tiene parámetros de entrada.
como se especificó, y lo que va a ejecutar la función, es decir, esta es la función, estas sentencias son las funciones y la estructura sería el método. Entonces ahora lo único que tiene ahorita por función es retornarme el valor de n1. Esto significa que yo lo que quiero es, al construir un mensaje de get n1, yo quiero es que me retornen el valor de esta variable, así tal cual para n2 también. Ahora lo que nos queda es crear la función set, insert coded, setter, y genero la función. Ahora aquí tenemos una variación, como no me retorna nada, aquí la función de retorno n2 es entero, por lo tanto la declaración de la función, el método es entero. Pero como los sec no me retornan nada, entonces ya no incluimos la sentencia return y la declaración es void, vacío. Entonces queda public void, el nombre es set n1. Ahora tenemos un parámetro de entrada. Él va a modificar el valor de la variable de la clase, es decir, aquí está resaltada n1. This es para el objeto actual, this para el objeto de esta clase n1. Le va a asignar el valor, es decir, va a almacenar lo que se encuentra aquí, que es lo que se envió. Entonces yo así podría modificar el contenido de esta variable. En este momento no contiene nada, pero para poderlo utilizar, es decir, aquí mismo desde el main voy a hacer el primer ejemplo. Para poderlo utilizar yo necesito el método constructor de la clase. Entonces yo me ubico aquí y vamos a decir insert code constructor, y él me va a construir un método constructor de la clase, ser llamado public, o usted lo podía hacer manual, no había problema, sumar métodos igual que la clase, pero esta es una función que abre y cierra paréntesis, parámetros en blanco, y inicia la función. Esta función me va a hacer es para inicializar las variables. Por lo cual generalmente se utiliza es como método constructor de la clase, claro, pero para inicializar todas las variables en el valor por defecto. Para los enteros va a ser el resultado 0, todos se igualarían a 0. Voy a verificar la otra forma, le doy insertar constructor, pero esta vez selecciono todas las variables, le doy generar. Él lo que hace es, aquí tenemos una sobrecarga de métodos, es decir, dos veces el mismo método, pero uno sin parámetros, otro con parámetros. Las variaciones de esto no las deja que sean iguales. Este lo estoy construyendo yo manual y yo lo que quería aquí es inicializar en 0, n2 igual a 0 y n3 igual a 0. Perdón, n3 no, resultado. Ok. Pero también puedo utilizar la misma plataforma de NetBeans y ella me construyó un método constructor también, pero con parámetros de entrada cada variable que yo seleccioné, y lo que va a hacer es asignarle a la variable el valor que yo le envíe aquí en orden. Los que no han utilizado nunca función, pues esto les parece un poco más complicado, pero ya después de conocer la lógica de funcionamiento, yo sé que les lo dominarán mucho más rápido. Entonces, bueno, ya vamos a construir un objeto dentro de la función main de la clase. Para eso debemos llamar al método constructor, pero se viene de la siguiente forma. Utilizamos el nombre de la clase, suma métodos, y así como si fuese una variable de tipo suma método, vamos a crear un nombre, sería prueba 1. Le decimos que va a ser igual a un nuevo método y llamamos al método constructor sumar métodos. Aquí tenemos un error. Recuerden que es diferencia entre mayúscula y minúscula, y si los datos no son exactos en sintaxis tendremos un error. Pero entonces aquí yo estoy llamando a sumar métodos el que tiene parámetros en blanco. Significa que estoy llamando a él. Aquí está resaltado cuando lo señalo aquí. Aquí está resaltado. Y este sumar métodos representa a la clase. Aquí está resaltada. Muy bien. Ahora, ¿qué
creado un objeto de la clase, inicializada la función. Hasta este momento yo entré cuando ejecuté la función, entré aquí. Ahora yo utilizo una técnica propia llamada documentación, salida estándar del sistema, system.out.println. Lo único que yo hago es imprimir un valor. Esto me indicará que la operación, el paso que ocurrió se hizo correctamente. Por ejemplo, declaración de variable sería hasta aquí, yo emito la función 0. Pero entonces en este caso él no permite la expresión de una declaración de variable global. Aquí sería un error. Por lo tanto, que quería demostrarles de una vez, lo vamos a hacer es dentro de las funciones, o nos sirve dentro de la función main, ¿ok? Por entonces, dentro de la función, cuando se llame al método constructor, va a imprimir 1. Si se llama al método constructor el de parámetros, se va a imprimir 2. Y así yo puedo verificar que las sentencias se están ejecutando. Entonces hasta este momento solo debería imprimirme eso. Si ejecuto la clase, lo voy a ejecutar este archivo, él me va a imprimir aquí 1. Muy bien, significa que no emitió error, la sentencia es correcta hasta el paso donde yo la asigné. Muy bien, entonces ahora este era construir el objeto. Ahora vamos a modificar los datos internos. Yo puedo obtener los datos de N1 y N2 a través del llamado. En este momento lo estamos haciendo dentro de la misma función, dentro de la misma clase, pero la intención es que este llamado sea desde una interfaz o desde otra clase externa que haga el llamado de estas funciones. A modo de enseñanza, este primer ejemplo va a ser así. Entonces yo estaría llamando ahora a las funciones internas. Si yo quiero imprimir el valor, yo diría system.out.print, de nuevo ln, y imprimo un string en blanco. La llamada, el mensaje a la función sería simplemente el objeto prueba, que es el que contiene las funciones, punto. Y aquí llamaría a get n1. Aquí está, get n1 me retorna un valor entero. Pero estas clases no se encuentra documentada, es decir, no tiene ningún dato de referencia. ¿Cómo puedo yo documentarla? Vamos a aprovechar este video para hacer esta explicación. Espero que lo utilicen para todas las clases. Yo puedo documentar mis variables y también puedo documentar mis funciones a través de esta misma estructura de código. Voy aquí a copiar y a simplificarla. Voy a simplificar aquí, elimino estas estructuras, me conviene solo estos elementos. Lo voy a copiar de nuevo y lo coloco aquí dentro de para identificar el resultado de forma distinta a mi función, mi primera función y mi segunda función. Muy bien. ¿Qué voy a hacer yo? Esto, claro, a veces se vuelve un proceso tedioso. Simplemente voy a colocar aquí una descripción. Entonces, puedo colocar, también tenemos parámetros específicos de referencia, pero en este caso yo no voy a utilizar esto, sino simplemente una descripción. Descripción, este es variables numéricas para calcular. Ok, para debido a que son solo variables, no necesito mucho, entonces coloco igual descripción, solo a modo para demostrarlo a ustedes, y coloco variable numérica para almacenar el resultado de la operación. Muy bien, aquí digo método constructor por defecto, sin parámetros. ¿Qué función hace?
Y yo puedo decir, bueno, este no, como es una función, vamos a decirle throat, y le digo inicializa las variables en 0. Muy bien. El segundo es el método constructor de la clase con parámetros. Debido a que este sí posee parámetros, entonces digo aquí parámetro variable int n1 int n2. Aquí tenemos un ejemplo de método constructor, dice los argumentos de int resultado. Muy bien. Aquí había que agregar cada parámetro. Vamos a hacerlo así para ver la variación. Ok. Ahora también puedo hacer la declaración de descripción de estas funciones. Método get, obtener n1, obtener n2 y así sucesivamente. Pero eso les voy a hacer las muestras aquí. Cuando yo llamo prueba 1, yo tengo acceso a todos los parámetros de ella. Ahora n1 no me dice que no está documentado, sino me muestra aquí entero n1, descripción, variables numéricas para calcular. N2 igual, n3 o resultado sería de variable numérica para almacenar el resultado de la operación. Get n1, como no hemos construido esta declaración, es decir, no hemos documentado la función, no me aparece nada. Dice javadoc no se ha encontrado, no existe documentación de este artículo. Pero para la clase del método constructor, ustedes saben que sí, el método constructor sí se encuentra documentado. Entonces, ahora voy a hacer el mensaje, pero lo voy a colocar aquí, concatenado aquí. Pues esto hará que el valor que se retorne, prueba 1.get n1, me retorna el valor de n1. Por lo tanto, este valor n1 tenemos por defecto, cuando inicializa la función, va a ser 0. Es lo que se va a imprimir aquí. Pero para documentar, entonces aquí puedo colocar valor, ejemplo, valor de n1 igual, y coloco el resultado. Así yo podré saber que el resultado inicial de la función es el correcto. Aquí sería get n2. Ok, con esto vamos a ejecutar. Solo quiero mostrar la función de get, que es dame el valor de n1 y dame el valor de n2. Ejecutó el método constructor, es todo correcto. Ok, pero ¿qué pasa si yo no llamo a este método constructor que me las inicializa, sino llamo a este método constructor? Pues simplemente yo debería enviar aquí el valor de x, en este caso de n1, n2 y de resultado separado por coma, y él los va a tomar y lo va a sustituir. Entonces yo puedo enviar también 1, ejemplo, coma 1, coma 0. Por lo tanto, el valor de resultado ahora va a ser 0, y de los demás, pero el resultado no tengo get, necesito crear un get. Ok, vamos a crearlo aquí rápidamente.
Le digo insertar code get de resultado. Lo demás ya posee. Muy bien, gracias Nesdin. Ok, entonces ahora sí puedo llamar a get resultado. Muy bien. Y vuelvo a ejecutar la clase. Maximizo un poco la salida para que la puedan ver. Aquí se encuentra. Ya no imprimió 1, pues está entrando es a la segunda función y me está imprimiendo 2. Así yo con esta línea finalmente no tiene otra función sino solo ayudarme en el proceso de codificación. Y me está imprimiendo el valor de N1 que ahora lo estoy enviando. El parámetro que él está recibiendo lo toma en la primera posición para N1. El segundo parámetro es para N2, que significa que es 1 igual. Y el tercer parámetro es para resultado. En ese orden 1, 1 y 0. Y es correcto, me está imprimiendo 1, 1 y 0. Pero ahora yo quiero modificar los datos de esta variable fuera de esta inicialización. Es decir, yo quiero que ya no sea el valor por defecto, sino quiero utilizarlo. Bueno, para eso tengo la función set. Y lo voy a hacer aquí. Y coloco entonces, en este caso, llamo a la función de la clase, el mismo objeto, prueba 1 punto set n1 y le debo enviar un dato. El dato numérico que yo envié aquí, pues el parámetro de entrada es un entero. Aquí está, el parámetro de entrada es un entero. Es lo que él va a almacenar en n1. ¿Ok? Entonces yo le puedo enviar 10. Segundo, yo digo ahora prueba 1 punto igual sec, pero n2, y le digo 45. Muy bien, ahora viene la nueva variación. Yo puedo crear ahora una tercera función. Voy a crear, ya conocido con los conceptos de get y set, y conocidos los conceptos de retorno y no retorno, de parámetros y sin parámetros. Yo ya ahora voy a crear mi propia función. Esta función va a ser para calcular. Ok, yo debo tomar entonces la misma estructura. Esta la voy a hacer a pie. Digo public. Si quiero que retorne un valor, entonces digo return public, perdón, el tipo de valor entero, que sería calcular. Entonces ya esta no es un get sobre una variable, sino es una función de una operación. Calcular suma. Y le digo, si yo quiero que posea parámetros de entrada. Aquí actualmente ya él contiene la modificación de N1 y N2. Ya se han modificado. Por lo tanto, yo puede que no necesite hacer que él me reciba los valores. No, simplemente que me retorne la suma de N1 más N2. Entonces, esta sería una función con retorno, un get, pero personalizado. Y sería sin parámetros de entrada. Si yo quiero que reciba parámetros de entrada, envío los parámetros de entrada y así sucesivamente. Todas estas variaciones se verán en otros ejemplos. Pero entonces en este caso yo aquí ya construida la función, la puedo llamar, puedo emitir un mensaje y digo prueba 1 punto calcular, aquí está, suma. Y le doy punto y coma. Ahora esto me va a enviar un dato, así como estos get. Entonces yo voy a emitir una salida y lo digo así. Entonces imprimo un mensaje que sería la suma es igual, ok, y imprimo el resultado que me va a estar retornando. Me está retornando la suma de N1 más N2. Lo otro que puedo hacer es lo siguiente. Como ya yo tengo una variable resultado que se supone que me va a almacenar este dato, entonces yo puedo decir
yo quiero mostrar las variables, yo puedo decir resultado va a ser igual a el llamado de la función. Entonces lo que me va a resultar, dice, ok, me dice que la variable es no estática. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, o asigno que la variable sea estática, o hago lo siguiente. Sería en este caso, dejo la función, llamada a la función, y aquí voy a imprimir un resultado. Ok, voy a asignarle el punto y coma. Sigo con la solicitud que la función no es estática. Ok, entonces bueno, vamos a reestructurar la clase. Ok, aquí nada más digo, bueno, me voy a imprimir, voy a ampliar la función para que ustedes vean. Yo puedo decir aquí resultado va a ser igual a n1 más n2, y que él me retorne no la operación sino la variable que acumula la operación. ¿Sí? También puedo tener, en este caso sería calcular, y también puedo tener una función de salida public void, en este caso sería un set salir o mostrar resultado. Y aquí simplemente emito un system print. Ok, aquí sí coloco aquí necesito más luz. Ok, la suma es igual más un resultado. Bueno, esta sería la estructura completa. Entonces, bueno, yo puedo modificar los valores de él. Este solo es para demostrar que las funciones se están ejecutando, que él está tomando los valores que yo les estoy enviando. Pero ya para calcular yo estaría utilizando esto. Modifico el valor de n1, modifico el valor de n2, pido calcular, y por último pido prueba 1 punto mostrar resultado. Lo otro sería poder terminar la documentación, así como se hicieron aquí, de todas las demás funciones, para que en el momento que se estén llamando tengamos una descripción en la salida. Entonces le puedo dar ejecutar archivo y verifico. Ok, los valores por defecto de n1 era 1, es que los que se están enviando 1, 1 y 0, y la suma es 55. 10 más 45 es 55. Así sería en este caso la implementación. Nuestro main hace como si fuese un objeto propio. Creemos el objeto prueba 1, él está llamando a la clase prueba 1 y a sus funciones mediante el uso de estos mensajes, que serían los llamados a estas funciones. Unas son con parámetros, otras son sin parámetros. Ya se hizo la demostración de todos de estos tipos. Ahora les invito a que vean el siguiente video, en el cual utilizaremos en este caso el ejercicio de el que posee interfaz gráfica, para hacer la comunicación desde una función promedio, una clase promedio, a la interfaz, y hacer uso de estas mismas estructuras de mensajes y métodos.